Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. La pareja que conquistó millones de corazones con su química en pantalla y fuera de ella. Hoy, una verdad inesperada sale a la luz, esta relación la llevé sola, declaró Esla, rompiendo el silencio por primera vez desde su separación. Durante meses, sus fans se preguntaban por qué una pareja aparentemente tan fuerte y unida había tomado caminos separados. Aunque ninguno de los dos quiso hablar al principio, hoy tenemos la versión que muchas estaban esperando. Esla Turkoglu, con voz serena pero firme, decidió hablar y revelar detalles que no dejarán a nadie indiferente. Yo siempre creí en nosotros, pero a veces amar no es suficiente. Esta relación la llevé sola por mucho tiempo, confesó la actriz en una entrevista exclusiva con una reconocida revista de entretenimiento. Con estas palabras, dejó claro que la ruptura no fue una decisión repentina, sino el resultado de una acumulación de decepciones. Según personas cercanas a la actriz, ella habría intentado salvar la relación en varias ocasiones, pero no encontraba reciprocidad por parte de Halil. Esla estaba agotada emocionalmente. Siempre daba el primer paso, organizaba todo, cuidaba los detalles. Halil, en cambio, se mostraba cada vez más distante, reveló una amiga íntima que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo que sorprende a muchas es que, públicamente, Halil İbrahim siempre proyectó una imagen de pareja perfecta. Sin embargo, Esla asegura que esa imagen estaba muy lejos de la realidad. En redes éramos felices, pero puertas adentro, yo me sentía sola. A veces lloraba en silencio mientras él ni siquiera lo notaba, confesó con tristeza. Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando habló de los planes de boda. Él sabía que yo quería casarme, formar una familia. Pero siempre ponía excusas, nunca estaba listo. Y cuando uno ama de verdad, encuentra el momento. Él simplemente no quería lo mismo que yo. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan ha guardado silencio hasta ahora. Su única reacción fue una historia en Instagram con una frase enigmática: no todo lo que se dice es verdad. Esto ha generado aún más especulaciones entre los fans, quienes están divididos entre quienes apoyan a Esla y quienes creen que hay más de una versión en esta historia. Las redes sociales han estallado con miles de comentarios. Muchas mujeres se han sentido identificadas con las palabras de Esla. Me pasó lo mismo, darlo todo y no recibir nada, comentó una seguidora. Otra escribió, Esla fue valiente al hablar. Muchas callan por miedo al juicio. Ella lo dijo con dignidad. La actriz, reconocida por su papel en Emanet, también quiso enviar un mensaje de fortaleza a todas las mujeres que sienten que llevan sola su relación. Ustedes merecen algo mejor. El amor es de dos, no de una sola parte. Tras esta valiente declaración, muchos medios comenzaron a investigar más a fondo lo que había detrás de la ruptura. Fuentes cercanas al set de grabación revelaron que las tensiones entre ambos actores comenzaron mucho antes de que terminara la serie. Había días en los que casi no se hablaban fuera de escena, comentó un técnico de producción. La química en cámara seguía intacta, pero fuera de grabación el ambiente se volvía tenso y distante. Aún así, ambos continuaron trabajando con profesionalismo, sin permitir que sus diferencias personales afectaran su desempeño actoral. Esta actitud, sin embargo, solo alimentó el desconcierto de los fans cuando se hizo oficial la separación. Muchos no podían creer que una pareja tan querida y aparentemente estable se hubiese disuelto en silencio. Después de su entrevista, Esla recibió una oleada de apoyo en redes sociales. Varias celebridades también salieron en su defensa, resaltando la importancia de hablar sobre relaciones desequilibradas, incluso cuando se trata de figuras públicas. Lo que hizo Esla fue un acto de amor propio, escribió una actriz en su cuenta de Twitter. Es un recordatorio de que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Mientras tanto, Halil İbrahim ha mantenido un perfil bajo, sin conceder entrevistas ni hacer apariciones públicas.
Algunos interpretan su silencio como una estrategia, otros lo ven como una forma de respeto hacia su expareja. Pero el misterio solo ha alimentado la curiosidad. ¿Cuál es su versión de la historia? ¿Por qué no ha salido a defenderse o, al menos, dar su punto de vista? Los medios especializados aseguran que Ali podría estar preparando una entrevista propia, aunque sin fecha confirmada. Aparentemente, está considerando cuidadosamente sus palabras para evitar una guerra mediática. Ali está dolido, pero no quiere escalar la situación, afirmó una fuente anónima de su entorno. Prefiere que el tiempo hable. Mientras tanto, Esla se ha centrado en su carrera. Recientemente fue vista en una lectura de guión para una nueva producción televisiva, lo que ha levantado expectativas sobre su regreso a la pantalla chica. Estoy enfocada en proyectos que me llenen el alma, declaró brevemente a la prensa, sin querer profundizar en temas personales. Su actitud ha sido elogiada por psicólogos y expertos en relaciones, quienes destacan la importancia de procesar un duelo sentimental con madurez y sin caer en el rencor. Esla no se victimiza. Expone su experiencia con sinceridad, sin señalar con odio, pero sí con claridad. Eso es clave para sanar, opinó una terapeuta consultada por una revista femenina. La historia de Esla y Ali ha trascendido más allá de los límites del entretenimiento. Se ha convertido en un espejo para muchas personas que han vivido relaciones desequilibradas, donde el esfuerzo proviene solo de un lado. Su experiencia ha dado paso a conversaciones necesarias sobre el amor, el compromiso y la salud emocional en pareja. Hoy, a pesar del dolor, Esla se muestra serena y con una nueva luz en su mirada. En sus propias palabras, a veces hay que soltar lo que pesa, aunque duela. Porque al otro lado del duelo, está la paz. Y con esas palabras, cierra un capítulo, no con rencor, sino con aprendizaje. Los fans siguen atentos a cada movimiento, con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, juntos o por separado. Porque, al final del día, lo que todos quieren es ver a sus ídolos bien, auténticos y fieles a sí mismos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Ali debería hablar? ¿Te identificas con lo que vivió Esla? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exclusivas y activa la campanita para estar siempre al tanto. Hasta la próxima. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han sentido que luchaban solas por una relación? Cuéntenme en los comentarios, me encantará leer sus historias. Y si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima.